El Código de Comercio y el Código Civil contienen pautas para la interpretación de la ley y particularmente de los contratos. Estas pautas responden a normas de carácter general elaboradas por el legislador y con el propósito de orientar al intérprete. Sin embargo, los contratantes también pueden establecer reglas de interpretación de las cláusulas que acuerden. Es importante resaltar que este sistema de interpretación, además de la ley escrita, tiene como instrumento la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. Primero, interpretación reglada. Es la que señalan los códigos dado que estos prescriben las reglas de interpretación. Al intérprete le corresponde seguir el método indicado en el ordenamiento y atribuirle significado a la norma. Segundo, interpretación doctrinaria. Es aquella que realizan los autores de los libros, tratados, conceptos y memoriales. Por lo general sirven de base para la construcción de la ley y las decisiones judiciales. Tercero, interpretación gramatical. Hace referencia al procedimiento que se utiliza para destrañar el significado de una norma o contrato, acudiendo a los términos gramaticales que en ella se emplean, es decir, se aplican las normas de la semántica para determinar el sentido de las palabras que bien pueden ser. Legal, cuando el legislador se encarga de definir expresamente el sentido para determinadas materias. Técnico o definido por quienes ejercen una profesión. Natural o obvio por construir el uso corriente de las palabras. Y convencional, el definido por las partes contratantes en determinar el negocio. Cuarto, interpretación objetiva, definida como aquella que considera el acto mismo a fin de determinar el alcance de las cláusulas del contrato acorde con el sentido que se le puede atribuir. Quinto, interpretación subjetiva. Es aquella a la que el intérprete debe indagar cuál es la intención de los contratantes, hallar el sentido que le da el autor en el momento de su creación. Es por ello que en el artículo 618 se dispone que, conocida claramente la intención de las partes, debe estarse más hasta el tenor literalmente de las palabras. Sexto, intérprete lógico. Empleada para deducir el significado de lo estipulado, con el fin de descubrir el verdadero propósito de las partes. Y si ello es imposible, el intérprete podrá acudir a otros contextos de carácter social, económico, político, para indagar sobre los elementos que habrán incluido en la norma o en la voluntad de sus partes. Séptimo, interpretación exegética, definida como aquella que busca desentrañar la interpretación del legislador. Para ello, emplean exclusivamente la ley y no otras fuentes, porque su texto y su espíritu son los únicos que pueden precisar el sentido de la norma, es decir, no se busca el espíritu o la voluntad de la ley, sino del legislador. Octavo, interpretación sistemática. Aquí el intérprete recurrirá a otra forma de interpretación si ninguna de las anteriores soluciona el problema hermenéutico de la norma. Para ello, debe recurrir al contexto de la ley y a las conexiones que existen entre cada una de las partes, de manera que haya entre ellas armonía y correspondencia, al fin de determinar su sentido. En otras palabras, la relación recíproca entre conceptos, proposiciones, materias e instituciones jurídicas que influyen en los demás, debido a que condiciona o determina las características y funciones de todo el sistema normativo, es decir, cada parte expresa y contiene el todo. Noveno, interpretación teológica. Tiene como finalidad indagar el objetivo o la ratio legis, o el espíritu de la ley o del contrato, independientemente de la intención del legislador. Debe buscar el propósito de la ley o el contrato. Deben cumplir durante su vigencia y en diferentes circunstancias. Décimo, interpretación analógica. Consiste en entender una norma jurídica a otro caso, o hecho semejante no previsto en ella, a un caso que no está expresamente regulado por una norma, o que no es posible subsumirlo en otra vigente. El juez debe contratar otras normas que regulen materias análogas. Con base en el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, la analogía puede ser lex cuando se aplican otras reglas que regulan casos o materias semejantes, o puede ser jura si se remite a doctrina constitucional y a los principios generales del derecho.